mis hermanos, a meditar en la palabra de Dios. Vamos a meditar en ella, mis hermanos. Espero que la palabra de Dios pueda llenar la necesidad del corazón de ustedes. Creo firmemente esto, mis hermanos, que Dios habla a la necesidad humana, Dios habla a nuestra necesidad, mis hermanos, y cuando uno está abriendo, examinando la palabra de Dios, Dios le habla a uno a lo que cada quien necesita. Creo firmemente eso, mis hermanos, y quiero orar por eso, que Dios les hable a cada uno en su necesidad. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, porque eres bueno. Para siempre es tu bondad y tu misericordia, para siempre es tu gran fidelidad. Gracias, Señor, por tu bondad, tu cuidado, tu amor para nosotros. Gracias también, Señor, porque momento a momento nos guardas y cuidas, y momento a momento, Señor, estás presente con nosotros. Gracias. Por favor, habla, mi Señor, a la necesidad de cada quien. Habla a lo que cada uno necesite, mi Señor. Por favor, tu palabra puede llenarlo todo. Y, mi Señor, habla pues a lo que cada uno de mis hermanos hoy necesite. Te lo pido en Cristo, mi Señor. Cubre las necesidades de mis hermanos con tu palabra. Que tu palabra no vuelva vacía a ti, mi Señor. Eso es lo que te estoy pidiendo. Al mismo tiempo te pido que con tu palabra animes, fortalezcas, que con tu palabra, mi Señor, estés dándonos acerca de tu voluntad, de lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Que el Espíritu Santo hoy tome tu palabra y la ponga en las mentes y corazones. Que el Espíritu Santo nos indique con toda claridad lo que es tu voluntad. Que el Espíritu Santo hoy, Señor, nos muestre tu camino, lo que tú deseas de cada uno de nosotros. Estamos aquí, mi Señor, como Samuel, cuando tú le hablaste, él decía, habla aquí que tu siervo oye, y así estamos aquí, Señor. Háblanos hoy, que estamos dispuestos a oírte. Nosotros que somos tus siervos, háblanos, Señor, que estamos dispuestos a obedecerte. Gracias, gracias, Señor. En Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador, a quien se ha dado toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, estamos examinando la palabra de Dios y la estamos viendo, mis hermanos, una serie de 3 predicaciones, son 3, mis hermanos, acerca de fuerza para la vida. ¿Cómo podemos tener la fuerza para vivir? ¿Cómo podemos tener la fuerza para la vida? Esto es lo que quiero compartirles. La semana pasada, mis hermanos, yo les compartía cómo podemos vivir una vida más plena, y les compartí acerca de Filipenses, mis hermanos, pero hoy quiero tomar otro pasaje de esta carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y con esto en mente, mis hermanos, ¿cómo podemos estar fortalecidos sin importar las circunstancias? ¿Cómo podemos tener la fuerza para la vida, la fuerza de la vida que da Jesús, sin importar las circunstancias de vida que nosotros o tú y yo estemos viviendo? ¿Cómo podemos tener la fuerza, mis hermanos, en cada circunstancia de la vida? Y esto es lo que quiero compartirles el día de hoy. El pasaje, mis hermanos, está en Filipenses, en el capítulo 1, versículos del 12 al 26. Quiero leerlo para ustedes, mis hermanos. Este pasaje está en la pantalla, también lo tienen allí en su boletín, mis hermanos, y quiero leer todo este pasaje para ustedes. Dice de la siguiente manera, mis hermanos: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues?
que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. El apóstol Pablo, mis hermanos, se encuentra preso, y él allí preso, mis hermanos, estaba fortalecido en esa circunstancia de vida. La mayoría de las personas, mis hermanos, no disfrutan de la vida. Muchas personas, en medio de las circunstancias de vida que están viviendo, mis hermanos, solamente la están pasando. No están viviendo, mis hermanos, en fortaleza. Ni siquiera tienen la alegría para vivir. Solamente, mis hermanos, viven la vida y la están pasando en una sucesión de problemas, mis hermanos, pensando si no habrá algo mejor. Muchas personas no gozan de verdadera alegría ni de fortaleza en su vida. Muchas personas piensan, mis hermanos, o esperan que todas las cosas se arreglen en su vida, que todo sea perfecto para que puedan estar contentos, alegres y estar en paz. Algunos piensan, si yo pudiera cambiar mi situación de vida, eso sería genial. Algunos otros piensan, si yo tan solo me pudiera deshacer de todos mis problemas, eso sería lo mejor. Pero, mis hermanos, no hay tal cosa como una vida sin problemas, eso no existe. Y si tú vas a aprender a ser feliz, alegre, debes aprender a estar fortalecido en toda situación. Tú debes aprender a tener fortaleza en medio de tus problemas, debes aprender a tener fortaleza en las experiencias de tu vida. De eso se trata, mis hermanos, precisamente de esto se trata. Por eso esta serie, mis hermanos, pequeña de predicaciones de fuerza para la vida, es lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos fuerza para la vida, fuerza para vivir en las circunstancias, no importa cuáles se presenten, no importa cuáles sean. Fuerza para la vida, para vivir en las experiencias, mis hermanos, que estamos teniendo en la vida. El problema es que muchas personas buscan la felicidad, y eso no puede ser, mis hermanos, porque la buscan de manera externa. La felicidad que muchas personas están tratando de buscar, mis hermanos, depende de las circunstancias, es decir, de cómo estén viviendo, de cómo se presenten las cosas, de qué situación venga a sus vidas, de las circunstancias. Es decir, son felices si los acontecimientos les van bien. Pero déjenme decirles, mis hermanos, la alegría es algo interno. Es algo interno, mis hermanos. La felicidad es algo externo, algo que las personas están buscando. Por ejemplo, si uno va a un parque de diversiones o pasa un buen día, mis hermanos, uno está feliz. Sin embargo, es algo diferente la alegría es algo constante, es algo constante. Y eso es lo que yo quiero compartirles hoy, mis hermanos. ¿Cómo podemos estar alegres, tener contentamiento y tener la fuerza para la vida? El fondo de esta historia, mis hermanos, de lo que quiero compartirles hoy, es que Pablo pasó los últimos 4 años, cuando estaba escribiendo esta carta a los filipenses, había pasado los últimos 4 años en condiciones verdaderamente miserables, condiciones verdaderamente difíciles. 2 años había pasado en prisión en la ciudad de Cesarea por falsos cargos. Le habían hecho falsos cargos, mis hermanos, y querían ajusticiarlo, y entonces él apeló al César. Y entonces, como había apelado al César, mis hermanos, al emperador romano, porque el apóstol Pablo era ciudadano romano, entonces lo llevaron en un barco
hacia Roma para comparecer ante Nerón. Nerón, mis hermanos, no era conocido ni es conocido por la sutileza hacia las personas, mis hermanos. De hecho, Nerón, el emperador, incendió la misma Roma, la ciudad de Roma, y también, mis hermanos, llevó a muchos cristianos a la muerte. Eso fue Nerón. Pero en este camino, mis hermanos, donde el apóstol Pablo iba en barco hacia Roma, en el camino naufragó y estuvo como náufrago varado en una isla. Y allí, mis hermanos, en la isla, hicieron una fogata y el apóstol Pablo extendió su mano para agarrar una vara de la fogata, y entonces salió una serpiente venenosa que le mordió allí. Entonces las personas le decían, bueno, este debe traer algo, si no se murió en el naufragio, entonces por la serpiente, Dios lo quiere muerto. Y allí pasó el invierno el apóstol Pablo, y luego posteriormente llegaron a Roma y pasó otros 2 años en la cárcel allí, en juicio, en espera de ser ejecutado. Y durante este periodo de 2 años en Roma, estuvo encadenado a un guardia durante las 24 horas del día. No tenía privacidad, cada 4 horas se cambiaba la guardia, mis hermanos, allí. Sin embargo, a pesar de todas estas situaciones, de lo que te he contado en este momento, a pesar de estas circunstancias, mis hermanos, el apóstol Pablo puede decir allí en Filipenses 1:8, dice, y en esto me gozo y me gozaré aún, todavía más. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo había aprendido que tú y yo podemos aprender? ¿Cómo él podía mantenerse con una actitud positiva? ¿Cómo podía mantenerse, mis hermanos, deleitarse él en las dificultades? ¿Cómo podía él estar alegre a pesar de que no estaban resultando las cosas adecuadas para él allí? Yo quiero compartirles hoy, mis hermanos, 4 elementos esenciales para tener fortaleza. 4 elementos esenciales para tener fortaleza, que son los que tú necesitas, yo también. Porque en nuestras vidas, mis hermanos, tenemos dificultades y necesitamos aprender. Esto se aprende, mis hermanos. La Biblia fue escrita para nuestro aprendizaje, para que nosotros podamos vivir de acuerdo como Dios quiere. Y, mis hermanos, en este pasaje y en el ejemplo del apóstol Pablo, yo quiero compartirles hoy 4 elementos esenciales para tener fortaleza. ¿Cuál es el primer elemento esencial, mis hermanos, para tener fortaleza sin importar las circunstancias? El primer elemento, si lo quieres anotar, es esto: necesito una perspectiva para vivir. Necesito una perspectiva para vivir. Cada uno tiene problemas. Quizás tú has traído tus problemas aquí a este mismo lugar, que no los puedes dejar en tu casa, y tus problemas, donde quiera que tú vayas, allí van a ir tus problemas. Quizás te has sentido como el rey David, cuando estaba escribiendo en el libro de los Salmos, mis hermanos, que decía el rey David: yo quisiera tener alas como de paloma, irme lejos, volar lejos, pero aún allí estás tú, dice allí el salmista. Y también no solo está Dios allí, sus problemas van con él. Quizás tú has tenido la intención de escapar a tus circunstancias, de escapar de la circunstancia o de la situación de vida que has estado viviendo, pero donde quiera que vayas, tus problemas te van a acompañar. Pero déjame decirte algo: tus problemas no son tan importantes como la forma en la que tú observas tus problemas. Déjeme repetírselos. Tus problemas no son tan importantes como la manera en la que tú observas tus propios problemas. Eso es lo importante. Cómo tú tienes la perspectiva de ver esos problemas. Eso es lo realmente importante. No tus problemas, ni la cantidad de problemas, ni la clase de problemas, sino la perspectiva que tú tienes de tus problemas. La forma de ver tu problema es mucho más importante que tu problema. Eso es algo que hay que aprender, mis hermanos. Nuestra perspectiva de la vida, nuestra perspectiva de las circunstancias hace toda la diferencia. ¿Realmente quieres ser fortalecido? ¿Tener contentamiento, alegría, paz en tu corazón?
Tienes que cambiar la perspectiva de tu problema, la perspectiva de las circunstancias de tu vida. Tu perspectiva es lo que va a hacer verdaderamente la diferencia. Vean ustedes, mis hermanos, el apóstol Pablo, él, mis hermanos, está teniendo una opinión acerca de su propia situación. No se está enfocando en mi problema es grave, no, está teniendo una perspectiva adecuada acerca de su situación. Está preso. Esta carta la escribió desde Roma, amarrado a un guardia a las 24 horas del día. Estaba así, y escribió esta carta allí, en esta circunstancia. Fíjense bien cuál es la opinión del apóstol Pablo acerca de su propia situación, de su propia circunstancia de vida. Él dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Él no está diciendo: miren, las cosas que me pasaron podrían estar peor, o podrían ser, o son muy difíciles. Las cosas que me pasaron realmente son verdaderamente obstáculos. Lo que él se está enfocando es esto: sí, he tenido problemas, he tenido circunstancias difíciles, terribles, pero todo lo que me ha sucedido ha redundado para el progreso del evangelio, ha servido para que el evangelio avance. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? En su circunstancia difícil, mis hermanos, podía ver lo mejor incluso dentro de lo peor. Podía ver lo mejor incluso dentro de lo peor. Eso es lo que estaba sucediendo. De la misma manera, déjame decirte, quizás tengas problemas o una circunstancia difícil, no lo sé, pero déjame decirte que puedes ver a Dios en tu trabajo, en ese problema que tienes. Puedes ver también a Dios en tu casa, en esa circunstancia difícil que tienes. Puedes ver a Dios obrando en medio de tu problema económico. Lo que tienes que cambiar para que tú puedas ser fortalecido, necesitas cambiar tu perspectiva, la perspectiva de vida, la perspectiva de tu situación, la perspectiva de tu circunstancia, la perspectiva de tu problema. Eso es más importante, la perspectiva que tú tienes que tu problema. Con esto no quiero decir que no le hagas caso a tu problema, que no le pongas atención. Eso no quiero decirlo. Lo que quiero decirte es que tu perspectiva es más importante que tu problema. Se cuenta una vez, mis hermanos, una anciana vivía en un pueblo pequeño. Esta anciana era cristiana y estaba, a mis hermanos, de repente en el pueblo pequeño comenzó a temblar. Entonces la gente se espantó, comenzaron a salir de sus casas, y la anciana, mis hermanos, como estaba dentro de su casa y no podía caminar rápido, mejor se sentó. Entonces alguno de sus familiares le dijo: oye, vamos a salir rápido, no te preocupas, se puede caer la casa. Y entonces la mujer contestó: estaba pensando que mi suerte verdaderamente es grande, pues tengo para ayudarme a un Dios que puede, si quiere, sacudir al mundo. Es así, estaba temblando, pero en la circunstancia estaba confiando en Dios. Y eso es algo que es importante, realmente es importante. Tú, en la circunstancia de vida que estás teniendo, en la circunstancia que estás viviendo, debes cambiar tu perspectiva. De entre lo peor, debes poder ver lo mejor. Ese es el ejemplo del apóstol Pablo. Es algo que tú y yo podemos hacer. Es algo que podemos hacer. Déjenme decirles, mis hermanos, hay dos resultados. Hay dos resultados, mis hermanos, cuando nosotros nos enfrentamos a los problemas con fortaleza. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando tú y yo nos enfrentamos a los problemas cambiando la perspectiva de nuestras vidas o de nuestra circunstancia de vida? En primer lugar, mis hermanos, es animoso. Ayuda a animar a otras personas. Ayuda a animar a otras personas. Dice Filipenses 1:13. De tal manera que mis prisiones, es decir, mi circunstancia difícil, se ha hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Se ha hecho evidente. El apóstol Pablo siempre había querido ir a Roma. Él quería a Roma allí, no en esas circunstancias preso.
Él quería en otra circunstancia, libre, para compartir con los creyentes. Quería compartir con los creyentes allí en Roma, no quería ir preso. Sin embargo, llegó a Roma preso. Dios lo puso en una prisión y allí escribió algunas de las cartas que están en nuestras Biblias, mis hermanos, las escribió desde la prisión allí en Roma. Allí las escribió. Él estaba encadenado, mis hermanos, a la guardia del palacio, con el pretorio, es decir, la élite, mis hermanos, de las tropas de choque del Imperio Romano, y eran elegidos estos guardias personalmente por el César, eran los guardaespaldas del emperador, eran los mejor pagados, mis hermanos, del imperio, estos soldados. La verdad, allí el apóstol Pablo, mis hermanos, en ese lugar, estaba situado en un sitio estratégico, en el que podía dar testimonio en el núcleo, en el centro del Imperio Romano. Dios puso a Pablo allí en Roma. Dios lo puso allí. El apóstol Pablo estaba encadenado, mis hermanos, a un guardia. Cada 4 horas cambiaban la guardia. Es decir, tenía, mis hermanos, a lo largo de ese tiempo, tenía durante un día 6 personas encadenadas a él. Una cada 4 horas allí. En 2 años, déjenme se dice la cuenta, mis hermanos, en 2 años, en turnos de 4 horas, Pablo había sido testigo a 4.380 personas. 4.380 personas allí le habían acompañado. Estos guardias, mis hermanos, tenían un acceso directo al emperador. Como resultado de esto, algunos de los familiares de Nerón se convirtieron en creyentes y algunos también de los dignatarios del emperador romano también se convirtieron en cristianos. La historia, mis hermanos, nos relata que Nerón tenía a su esposa, su madre y sus hijos, y él los mandó a asesinar porque se hicieron cristianos. Pero, mis hermanos, la verdad es que era animoso ahí ver cómo en medio de esa circunstancia difícil el apóstol Pablo podía compartir el evangelio. Él tenía una perspectiva diferente. Es cierto, había querido llegar a Roma de manera distinta, diferente, libre, pero llegó encadenado. Pero su perspectiva, mis hermanos, le permitió hacer precisamente que este ánimo se contagiara a otras personas. Pero déjenme leerles también, hay otra razón, mis hermanos, otro resultado de cuando nos enfrentamos a los problemas con fortaleza, y es es contagioso. No solo da ánimo, sino que también es contagioso. Déjenme decirles, mis hermanos, que si tú quieres enseñar a una persona a orar, la mejor manera de que tú enseñes a una persona a orar es orando con él. Alguna vez una persona, mis hermanos, un pastor me enseñó, mis hermanos, o me dijo que la mejor manera de enseñar a otros es teniendo una vida de oración, es contagiándolos. Es como el sarampión. El sarampión, mis hermanos, uno se contagia, ¿verdad?, por contacto, ¿verdad? Mi hija, mis hermanos, mayor, se contagió de varicela cuando era niña, mis hermanos, tendría unos 3 años, le dio varicela y teníamos recién nacida la segunda, y le dio varicela también, le salieron como 10 granitos en todo el cuerpo, pero se contagió de varicela. Es así, las enfermedades infectocontagiosas son así. Pero si tú quieres contagiar a alguien de manera espiritual, debes estar con él. Por ejemplo, la oración también es algo que se contagia. Los apóstoles vieron al Señor Jesús y, mis hermanos, se les antojó orar como él. Le dijeron: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, tú también enséñanos a nosotros. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Por lo siguiente, el apóstol Pablo, mis hermanos, está hablando aquí con escribiendo a los filipenses, y relata, dice: la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, el apóstol Pablo, mis hermanos, está viendo: estoy preso, estoy prisionero, pero en medio de las circunstancias,
los demás cristianos, al verme en esta circunstancia, están cobrando ánimos, se están motivando, están animándose a hablar más de la palabra de Cristo sin temor. Es contagioso. Déjame decirte, si tú estás en una circunstancia difícil, allí en tu trabajo o en tu propia casa, comienzas a cambiar la perspectiva de tu problema, de tu circunstancia, déjame decirte, esto va a animar a los que están a tu alrededor y también va a ser contagioso. La perspectiva, mis hermanos, que necesitamos tú y yo adquirir es la perspectiva que Dios tiene acerca de los problemas. ¿Cuál es la perspectiva que Dios tiene acerca de los problemas? Es la perspectiva que tú y yo debemos adquirir. Déjame decirte, es esta. ¿Lo puedes leer conmigo? Es Romanos 8:28. Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dios dispone todas las cosas para el bien, para el bienestar, para la bendición de aquellos que aman a Dios. Esta es la perspectiva de Dios de los problemas, de las circunstancias, cuando tú estás pasando por una situación difícil. Y es la misma perspectiva que tú debes adquirir. Así pues, mis hermanos, hay una lección que aprender. Déjame decirte, es esta. Hay una lección. Primera lección, tú la tienes allí en tu hoja, es esta. Dios tiene un propósito detrás de cada uno de mis problemas. Dios tenía un propósito detrás de la prisión del apóstol Pablo. Pablo hubiera querido ir, no preso, a Roma, pero llegó preso. Y Dios tenía un propósito para eso. De la misma manera, Dios tiene un propósito para cada uno de tus problemas. Cuando tú llegas a este punto de vista, cuando tú adquieres este punto de vista, vas a estar en camino a una vida más gozosa. Estarás más fortalecido en medio de las circunstancias de tu propia vida. El apóstol Pablo lo que está diciendo es que Dios tiene un propósito detrás de cada uno de sus problemas, y es lo mismo para ti y para mí. Dios tiene un propósito detrás de cada uno de nuestros problemas. Esta es la perspectiva de vida que tú debes tener en tus circunstancias, en tu vida. Esta es la perspectiva que debes adquirir. Esta es la lección que debemos aprender. Dios tiene un propósito detrás de cada uno de mis problemas. Si tú aprendes esta perspectiva de vida, estarás más fortalecido sin importar las circunstancias. Segundo lugar, mis hermanos, en segundo lugar, es esto. El segundo elemento esencial para vivir fortalecido o para estar fortalecido es este. Yo necesito una prioridad para vivir. Necesito una prioridad para vivir. Cuando las cosas, mis hermanos, se ponen realmente difíciles, tú debes saber distinguir lo que realmente es importante de lo que es trivial. Cuando las cosas se ponen difíciles, tú debes saber distinguir lo que es trivial de lo que realmente es importante. Yo puedo estar viviendo mi vida sobre la base de mis problemas o de mis prioridades. Yo lo elijo. Yo puedo estar viviendo, mis hermanos, sobre la base de mis circunstancias, de mis problemas, o vivir sobre la base de mis prioridades. Cualquiera que tú decidas lo que es importante en tu vida, sobre eso vas a estar viviendo. Déjame decirte, si tú no eliges vivir bajo tus prioridades, entonces tú te vas a pasar la vida apagando un fuego tras otro. Vas a pasarte la vida apagando un fuego y luego otro fuego y otro fuego. ¿Qué es lo que quiero decir? Vas a estar enfrentando problemas. De todos modos lo tienes que hacer. Pero la idea, mis hermanos, no es estar viviendo sobre la base de los problemas, sino estar viviendo sobre la base de lo que es importante en la vida, sobre la base de las prioridades. Es decir, tú no debes vivir simplemente de problema en problema.
sino debes aprender a vivir de acuerdo con lo que es importante. El apóstol Pablo, mis hermanos, tenía algunas personas que le criticaban. Algunas personas le criticaban al apóstol Pablo y contendían con él. No le querían. Quizás como a ti. Quizás no te quieren algunos, o a mí. Es así. Pero déjenme decirles, mis hermanos, el apóstol Pablo responde a sus críticos de una manera. Allí ustedes lo pueden ver, este pasaje, mis hermanos. Yo les pido, al principio está el texto, ya no lo puse yo en la serie del resumen, pero ustedes pueden ver el texto, mis hermanos. Y quiero leerles los versículos 15 y 16 de Filipenses en el capítulo 1. Dice, mis hermanos, aquí, Filipenses 4, perdón, del 15 al 16, dice así: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué es esto, mis hermanos? La verdad es que el apóstol Pablo, mis hermanos, había personas que le criticaban. Unos, dice, están compartiendo la palabra del Señor por contención o para hacerme sentir mal a mí. Están compartiendo esto para hacerme sentir mal a mí. Lo cierto, mis hermanos, es que el apóstol Pablo había colocado aquí, mis hermanos, o estaba siendo sujeto, o estaba siendo presa de críticas. Es así. Lo estaban criticando al apóstol Pablo. Si quieres que algo te robe la fortaleza, si tú quieres que algo te robe la alegría, más rápido cualquier que otra cosa, entonces pon atención a lo que otras personas dicen de ti. Pon atención a lo que otros te critican. Y entonces eso va a robar más rápido que cualquier otra cosa la alegría de vivir y también la fortaleza para la vida. Haz caso a tus críticos. Haz caso a los que te critican y eso te va a robar la alegría de la vida. ¿Saben cómo contestó el apóstol Pablo? La respuesta de Pablo a sus críticos fue esta. Pero ¿qué importa? De cualquier manera, con sinceridad o sin ella, anuncian a Cristo y esto me causa alegría. ¿Qué importa? De cualquier manera, anuncian a Cristo y esto me está causando alegría. Cristo es predicado y por eso me alegro. El apóstol Pablo, mis hermanos, lo que está diciendo es: no voy a dejar que nada me robe la alegría de vivir, ni las circunstancias, ni los que me están criticando. Los motivos de los demás podían estar equivocados, el estilo de predicación podía estar equivocado, pero si el mensaje estaba siendo compartido, dice, bueno, ¿qué importa? O sea, la cuestión en el libro que el apóstol Pablo está escribiendo, una cuestión de prioridad. Aquí no importaba el estilo o si me quieren hacer sentir mal, lo que importa es que el evangelio está siendo predicado. ¿Te das cuenta? Muchas veces, mis hermanos, en muchas ocasiones, nosotros en nuestras circunstancias tenemos un problema, una circunstancia, y nos estamos fijando, mis hermanos, en los detalles. Pero lo más importante es que le demos atención a la prioridad. ¿Qué es lo que realmente importa? A veces tú te enojas por alguna cuestión. Te puedes enojar con tu esposa o te puedes enojar con tu esposo. Te enojas con tu esposa o tu esposo por alguna situación, o te enojas con alguno de tus hijos, y son pequeñeces. Saben, mis hermanos, a veces los niños, los adolescentes o los niños son torpes y tiran el vaso en la mesa, ¿no es así? Y se quiebra. Y si tú los has regañado, déjame decirte, ¿qué es más importante? ¿El vaso que se quebró o el corazón de tu hijo? Cuando tú lo regañas y le estás diciendo que es un torpe y un tonto por haber roto el vaso, ¿qué es lo más importante?
A veces, mis hermanos, le damos más importancia a las cosas pequeñas y no le damos prioridad a lo que realmente es importante. ¿Vale la pena iniciar una discusión en tu matrimonio por una pequeñez? ¿Vale la pena iniciar esa discusión con una persona en el trabajo? ¿Vale la pena que tú estés amargado y enojado por una pequeñez? Déjame decirte que tú debes poner el acento en la prioridad. ¿Qué es lo más importante? Tú debes saber eso. Mis hermanos, ¿cómo nosotros debemos vivir? Déjame decirte este pasaje, Proverbios 3:6. En todo lo que haces, pon a Dios primero, y Él va a dirigir y coronar tus esfuerzos con éxito. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde debes colocar tu prioridad? Pon en todo lo que haces a Dios primero, es tu prioridad, y Él va a dirigir y coronar todo lo que tú emprendas, todas tus acciones, lo va a coronar con éxito, lo va a hacer así. Pon a Dios en primer lugar. ¿Cuál es la lección que tenemos que aprender? Hay una segunda lección que aprender en este punto, y es esta. Déjame decírtela. Me enfocaré en lo que realmente importa. Me enfocaré en lo que realmente importa. En eso te tienes que enfocar. Si tú haces esto, déjame decirte, tendrás la fortaleza necesaria para la vida. Tercer lugar, mis hermanos, en tercer lugar, ¿cuál es el tercer elemento esencial para que tú y yo podamos tener fortaleza para la vida? Necesito un poder para vivir. Anota la palabra poder allí. Necesito la fuerza para hacerlo. Si yo quiero tener la fortaleza para la vida, esa no va a venir de mi interior. Necesito la fuerza para hacerlo, para seguir adelante, para llevar la vida a cabo, para seguir hacia adelante. La vida, mis hermanos, las circunstancias o los problemas pueden hacer que nos drenemos o estemos vaciados por completo. Una crisis tras otra puede dejarnos vacíos y podemos perder la energía y el poder. Alguno podría estar listo para tirar la toalla y decir, no puedo más. Alguno podría decir, he hecho lo mejor que he podido y no ha sido suficiente. Estoy cansado, estoy enfermo, estoy harto. Y quizás alguno necesita una alimentación fresca, una fuente de alimentación fresca. El apóstol Pablo, mis hermanos, dice aquí cuál era la fuente de su fortaleza. Dice, me gozaré aún porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. En nada seré avergonzado, dice el apóstol Pablo. Pablo dice dos cosas, mis hermanos, que le dieron fuerza y se mantuvo con fuerza y sostenido en pie a pesar de estar 4 años en prisión. Uno de ellos, mis hermanos, fueron las oraciones de aquellos que estaban orando por él. Él dice aquí, mis hermanos, dice que sé que por vuestra oración habían estado orando por el apóstol Pablo, por eso él se sentía fortalecido. Sé que han estado orando por mí. ¿Y cuál es la segunda, mis hermanos? Dice la suministración del Espíritu de Jesucristo, del Espíritu de Dios, la ayuda del Espíritu de Dios. Estas dos cosas, las oraciones de los creyentes y la fortaleza, la suministración del Espíritu de Dios, eso, mis hermanos, resultó en esperanza para el apóstol Pablo. ¿Puedes subrayar esta palabra, la palabra esperanza? ¿Puedes subrayarla? El apóstol Pablo tenía esperanza de que en nada, en ninguna circunstancia, aún estando preso, sería avergonzado. Las oraciones de otros creyentes y la ayuda del Espíritu de Dios le daban esperanza. Déjame decirte, no se puede vivir sin esperanza. Tú y yo tenemos que tener esperanza para seguir hacia adelante. Un estudio, mis hermanos, que hicieron en una universidad, la Universidad de Cornell en Estados Unidos, mis hermanos,
hizo un estudio en 25,000 prisioneros de guerra, la Segunda Guerra Mundial, 25,000 personas que estuvieron presas en campos de concentración. Y ellos encontraron, después al término de este estudio, que un hombre, una persona, puede manejar una gran cantidad de estrés y puede soportar una gran cantidad de presión todo el tiempo si tiene esperanza. Pero si una persona no tiene esperanza, mis hermanos, se va a derrumbar frente al estrés o frente a la presión. En el momento en que no hay esperanza, las personas se derrumban. Lo que yo te pregunto es, ¿de dónde vas a sacar tú la esperanza para enfrentar las presiones de tu vida? ¿De dónde vas a sacar esperanza para enfrentar las circunstancias de tu vida? ¿Tú eres una fuente confiable? No, déjame decirte, la esperanza no va a venir de ti, no viene de ti. La respuesta, mis hermanos, viene de Dios. A la crisis de a nuestras crisis personales, la respuesta, mis hermanos, a nuestras crisis personales viene de Dios. Dice el pasaje, mis hermanos, Filipenses 4:13. ¿Lo podemos leer? Dice, mis hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es así, dice, mis hermanos, Filipenses 4:13. Y este pasaje, mis hermanos, este mismo pasaje lo tenemos aquí, ustedes lo tienen allí, en otra versión, dice, puedo salir airoso de toda clase de pruebas, porque Cristo me da las fuerzas. Cristo es quien me da las fuerzas. Tengo la fuerza para enfrentar todo tipo de condiciones, todo tipo de circunstancias. Tengo la fuerza para enfrentar toda situación, porque el poder Cristo me lo da. Es así, mis hermanos. Hay una lección que aprender aquí. Es esta tercera lección. La tercera lección que tú y yo debemos aprender es esta: con el poder de Dios, nada me puede devastar. ¿Qué es lo que significa la palabra devastar? Derrumbar. Eso es lo que significa devastar o destruir. Eso es lo que significa. Con el poder de Dios, nada me puede destruir. Con el poder de Dios, nada me puede devastar. Con el poder de Dios, nada me puede tumbar. Si yo voy a ir por la vida, mis hermanos, si tú vas a ir por la vida, si vamos a ir por la vida, necesitamos, mis hermanos, ver la vida desde una perspectiva diferente. Necesitamos también una prioridad de darnos cuenta de lo que realmente es importante. Pero también necesitamos, mis hermanos, un poder para vivir, que nos dé fortaleza para seguir adelante y seguir manteniéndonos en el camino. Y esta fortaleza solamente la puede dar Cristo Jesús, solo el Señor. Es una lección que tú y yo debemos aprender. ¿Qué vas a hacer en tus problemas? ¿Qué vas a hacer en tu circunstancia de vida? Necesitas buscar a Cristo Jesús. Él es el que puede darte el poder, la fuerza para vivir. Solo Cristo. Pero hay un cuarto elemento, mis hermanos, quiero compartírselos. ¿Cuál es este cuarto elemento? El esencial para tener fortaleza en la vida. Es este cuarto. Necesito un propósito para vivir. Pon la palabra propósito. Pon la palabra propósito allí, por favor. Necesito un propósito para vivir. El apóstol Pablo estaba viejo y cansado. Había estado en prisión durante 4 años. Yo tuve la oportunidad, mis hermanos, en algunas de las ocasiones que estuve en Roma, en la prisión Mamertina, mis hermanos, allí en Roma, tuve la oportunidad de estar allí. Se supone que en ese lugar el apóstol Pablo estuvo preso. Es una prisión, mis hermanos, donde, hay varios sitios o lugares donde cárceles, mis hermanos, o cuartos con algunas rejas, allí estaban, pero, mis hermanos, lo que se supone que el apóstol Pablo estuvo preso era en el piso, debajo de la prisión. Era un lugar fangoso, un lugar que estaba lleno de agua, con las rodillas hasta el lodo, mis hermanos, o el lodo hasta las rodillas. Allí estaba el apóstol Pablo, en ese sitio. Se supone que estaba preso el apóstol Pablo durante 2 años en ese lugar.
Él estuvo allí y estaba listo, mis hermanos, para ir al cielo. Estaba listo para dejar las cosas aquí. Estaba listo para dejar todas las cosas. Pero en medio de esas circunstancias, aún allí, aún de estar cansado y en prisión, en una circunstancia difícil, tiene un propósito para vivir. ¿Cuál es el propósito del apóstol Pablo, mis hermanos? La razón de vida del apóstol Pablo. Sí, estoy listo para irme al cielo. Estoy listo para partir al cielo. Pero tengo un propósito de vida. Y eso es algo muy importante. Tú puedes tener un problema, una circunstancia, pero debes entender cuál es el propósito de Dios para ti, para tu propia vida. Y si lo entiendes, vas a tener fortaleza, o no importa las circunstancias o los problemas que tú tengas. ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo? Es lo siguiente: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo, mis hermanos, déjame explicarte este versículo. Tú lo sabes, lo has oído y quizás te lo sabes de memoria. Quizás lo tienes en un cuadro en tu casa por allí, o lo tienes en un separador en tu Biblia. Quizás lo has aprendido desde hace tiempo, este versículo de la Biblia. Déjame explicártelo brevemente. El apóstol Pablo no era suicida, pero él está anticipando la muerte. No tiene miedo a morir. La muerte, mis hermanos, era algo mejor, estar fuera de la prisión. Pero dice, pero mientras estoy aquí, es cierto, mientras estoy viviendo, mientras estoy aquí, tengo un propósito para vivir. Sé que de morir, sé que de irme de este sitio, estaré fuera de esta prisión, eso es bueno. Pero mientras estoy aquí, no importa las circunstancias de vida que tenga, mientras estoy aquí, tengo un propósito para vivir. ¿Cómo llenarías tú? ¿Cómo llenarías tú ese espacio? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo podrías tú completar? Para mí el vivir es... ¿Qué es para ti el vivir? ¿Qué es para ti? ¿Cómo llenar este espacio en blanco? Los anuncios comerciales en la televisión, los periódicos, nos dicen cuáles son los valores de nuestra sociedad. Y nos dicen, mis hermanos, los valores que el mundo piensa. Nos dicen eso. Sobre la base de la publicidad, mis hermanos, yo creo que hay varias cosas por las cuales las personas podrían completar esta frase. Para algunos decía, para mí el vivir son las posesiones. Es decir, consigue todo lo que puedas conseguir, todo lo que tú puedas. Consíguelo ahora, obtén las cosas, tenlas, posee las cosas. Compra cosas que no necesites, con dinero que no tienes, para impresionar a gente que no te gusta. Compra estas cosas. Mantente todo el día trabajando. Refinancia, compra más, compra más. Para muchos la vida es esto. Para muchos, para mí el vivir es las posesiones. Para algunos otros quizás la respuesta sería, para mí la vida es el disfrutar, tener placer. Si se siente bien, hazlo. Si te sientes bien, hazlo, no importa lo demás. Cualquier cosa que te sea agradable, hazla. Cualquier cosa con tal de aliviar el aburrimiento del momento, con que tú no estés aburrido, eso es importante. Pero déjame decirte que eso no dura. Sin embargo, muchas personas viven para eso. Para mí, el vivir es el disfrutar. Quizás para otras personas podrían responder esta frase: para mí el vivir es poder, tener posición, tener prestigio, ser popular. Saben, muchas personas se visten para el éxito. Hay libros así. Uno puede ir a una librería, mis hermanos, y comprar: vístete para el éxito, vístete para que tengas éxito, para que impresiones a otras personas.
Muchas personas, mis hermanos, se basan con la imagen lo es todo. Hay personas que se dedican a eso, a darle imagen a las personas. Por ejemplo, ahora los políticos lo usan estas cosas, mis hermanos. Tienen una imagen y los visten solo para eso. Para muchos adolescentes, mis hermanos, es el ser populares, el que los acepten, que encajen en el grupo, mis hermanos. Sin embargo, esto también se acaba. El problema con las posesiones, con el placer, con el poder, es que no duran. Se acaban. No duran toda la vida y mucho menos van a durar toda la eternidad. Es así. Las personas, mis hermanos, si las personas pudieran obtener todo lo que quisieran, tener todo el placer que quisieran y tener todo el poder que quisieran, serían las personas más dichosas del mundo. Eso no es cierto, es un mito, es una mentira, no es verdad. El apóstol Pablo tenía un objetivo a largo plazo. Él veía las cosas a la perspectiva de la eternidad, a la luz de la eternidad de Dios. Él estaba viendo las cosas desde esa perspectiva. Por eso el apóstol Pablo, mis hermanos, escribe después allí en Filipenses 3, del 13 al 14, olvidando lo que queda atrás, ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿En qué vas a usar tu vida? Te pregunto yo. ¿Cómo vas a emplear tu vida? El mejor uso que tú puedes darle a tu vida es invertir en algo. Que tu vida cuente para algo. Que tu vida sirva para algo. Es decir, que tu vida tenga un propósito. Eso es realmente lo importante. Déjenme decirles, mis hermanos, es maravilloso ser cristiano. Y yo soy cristiano por una razón, mis hermanos. Soy cristiano, mis hermanos, porque no porque no soy cristiano, mis hermanos, porque tenga miedo a morir esta noche, no. Soy cristiano, mis hermanos, por una razón, porque sé que voy a estar en la eternidad con el Señor. Y esa debe ser también tu propósito, esa debe ser tu razón. Debes ser cristiano, mis hermanos, no porque tengas miedo a morir esta noche, o mañana, o pasado, o en el futuro, no. Debes ser cristiano porque tienes delante de ti la perspectiva de la eternidad de Dios. Es así. Y el mejor uso que le podemos dar a nuestras vidas aquí, mis hermanos, es que nuestras vidas cuenten para que otras personas también lleguen a la eternidad con el Señor. ¿Qué es lo que haremos, mis hermanos? ¿Qué es lo que, para qué nos deja Dios aquí? ¿O para qué nos tiene a ti y a mí Dios aquí en la tierra? ¿Sabes para qué nos tiene Dios aquí? Es para el beneficio de otras personas. Dios nos tiene aquí para que tú y yo seamos de bendición para otras personas, aquellos que no conocen de Cristo, para que tú seas de bendición allí con tu familia, para que seas de bendición en las personas alrededor de tu trabajo, para que seas de bendición. Dios te tiene aquí, por eso no te ha recogido, por eso Dios no nos ha llevado al cielo. Dios nos tiene aquí para que tú y yo seamos de bendición para otras personas. Si tú tienes un propósito, si tú tienes como propósito, el Señor me tiene aquí para que yo sea de bendición para mi esposa, para mis hijos, para mis compañeros de trabajo, lo que sea, déjame decirte, tendrás la fortaleza necesaria sin importar las circunstancias de vida que tú estés viviendo. Así pues, hay otra lección, la lección 4. ¿Cuál es esta? Es esta la lección 4 que tú y yo debemos aprender. Pondré a Jesús en primer lugar en mi vida. Pondré a Jesús en primer lugar en mi vida. Déjenme concluir, mis hermanos. Estoy convencido
de que la razón por la cual muchas personas están descontentas con sus vidas, estoy convencido que la razón por la cual muchas personas están desanimadas y deprimidas en nuestra sociedad es porque se preocupan solamente de sí mismos. Siempre se están preguntando, ¿qué es lo mejor para mí? ¿Qué es lo que me hará feliz? ¿Qué es lo mejor para mí? Vivimos, mis hermanos, en la generación del yo. Yo soy el que importo y nada más. Pero cuando tú aprendes a tener un mayor propósito en tu vida que solo tú mismo, entonces tendrás el contentamiento y la alegría y la fortaleza para la vida. Déjame decirte, no hay una vida libre de problemas. Nadie la va a tener, eso es una utopía. Pero cuando tú basas tu vida en la perspectiva de las cosas que son eternas, entonces los problemas que tú estás viviendo realmente no son significativos, no son importantes. Déjame hacerte un resumen. ¿Tienes tú la perspectiva de Dios sobre tu problema? ¿Estás buscando tú el problema, resolver el problema desde el punto de vista de Dios o desde tu punto de vista? Dios tiene un propósito detrás de cada problema. Lo que tú necesitas es orar y decirle, Señor, ayúdame a ver este problema, ayúdame a ver esta circunstancia desde tu punto de vista. Ayúdame a ver lo que tú quieres que yo aprenda en esta situación. ¿Qué quieres enseñarme, Señor, en esta circunstancia que yo estoy viviendo? Tienes que orar así. En segundo lugar, necesitas una prioridad para vivir. Lo que yo te pregunto es si has resuelto la cuestión de lo que realmente es importante en tu vida. ¿Has aprendido a distinguir lo que es importante, lo que debe ir primero? Dice la Escritura, mis hermanos, en Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y Proverbios 3:6 dice también, en todo lo que hagas, pon a Dios primero, y Él va a dirigir tus esfuerzos y te coronará con éxito. ¿Qué es lo que te estoy pidiendo? Que te concentres en lo que realmente es importante, en lo que vale la pena. Tercer lugar, tú necesitas fortaleza para vivir. Tú necesitas poder para vivir. Quizás has estado tratando de vivir tu propia vida o manejar tus circunstancias con tu propio poder, con tu propio talento para resolver esas circunstancias, esos problemas y presiones en tu vida. Pero lo que tienes que aprender es aprender a descansar en Dios. Quizás estás llevando una carga que Dios no quiere que lleves. Quizás estás cargando con problemas que Dios no quiere que lleves. Y tú lo que necesitas es el poder de Dios, la fortaleza de Dios para estar recargado en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional. Lo que tú necesitas aprender es lo mismo que el apóstol Pablo aprendió. Y debes poder decir, yo puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo que me fortalece. Lo que necesitas es comenzar a buscar de Cristo Jesús en tus circunstancias de vida. Finalmente, en cuarto lugar, tú necesitas un propósito para vivir. ¿Puedes resumir el propósito de tu vida en una sola frase? Déjame decirte, todo el mundo quiere vivir mucho. Yo quiero vivir mucho tiempo. Todo el mundo quiere vivir mucho. ¿Pero para qué? ¿Para qué quiere vivir mucho la gente? La vida no va a ser juzgada por la duración de la vida terrenal, por cuánto vivamos. Si alguno vive 70, 80, otro vive 90 o hasta 100 o más años. La vida no va a ser juzgada por la duración del tiempo que estemos aquí, sino nuestra vida va a ser juzgada por cuánto nosotros fuimos de bendición para otras personas. Muchas personas están siendo leales
a causas de segunda clase y no de primera clase. En cierta ocasión, cuando todavía estaba la Guerra Fría de Estados Unidos y el bloque del este de Europa, invitaron a un dignatario ruso a Estados Unidos y lo invitaron a un campo de béisbol, mis hermanos, y él, para impresionarlo de cómo la gente estaba viendo el béisbol. Y bueno, cuando uno está en un campo así se emociona. Y después le preguntaron a este dignatario ruso que qué le había parecido el juego. Y él lo que dijo es: nunca he visto a tantas personas de primera clase ocupadas en una cosa de segunda clase. Déjame decirte lo siguiente: tú eres un hijo de Dios, eres de primera clase, de primera clase. Y lo que yo te pido hoy es que no te ocupes en cosas de segunda clase. No estés ocupado en cosas que no tienen importancia. Tu vida debe contar aquí. Tú debes de ser de utilidad para otras personas, ser de bendición, y debes ser un instrumento en las manos de Dios. Que tu vida no sea un desperdicio, que tu vida no sea así. No te preocupes por lo que otra gente piense de ti. Tú debes preocuparte por lo que Dios piense de ti. ¿Cómo podrías completar esta frase? Para mí el vivir es... Quizás para algunos dicen: para mí el vivir es mi carrera, es mi profesión. Para algunos quizá es tener una casa bonita. Para mí la vida es tener sexo. Para mí la vida es comida. Pero déjame decirte, solo hay una verdadera respuesta a este espacio en blanco. Solo una verdadera respuesta, que lo que es lo que va a contar por la eternidad es tener una relación con Cristo. Dios te hizo con ese propósito, y si tú pones aquí, completas: para mí el vivir es Cristo, entonces déjame decirte, tu vida valdrá la pena de ser vivida y tendrás la fuerza para vivir. Si tú completas ese espacio y colocas allí: para mí el vivir es Cristo, entonces tu vida va a valer la pena. No coloques: para mí la vida es la religión, o la iglesia, o el estudio de la palabra, de la Biblia, o para mí la vida es el ministerio. Son cosas buenas, sí. Para mí la vida es el servicio. Son cosas buenas. No, lo mejor es poner allí: para mí el vivir es Cristo. Y eso es lo mejor. Lo que yo te pregunto hoy es lo siguiente: ¿estarás dispuesto a tener estos 4 elementos esenciales para tener fortaleza? Comenzarás a ver la vida desde una perspectiva diferente. Comenzarás a darle prioridad a las cosas que son importantes. Comenzarás a buscar el poder de Cristo para poder vivir la vida. ¿Tendrás un propósito para la vida? ¿Lo tendrás? ¿Harás estas cosas? ¿Las tomarás para tu vida? ¿Lo harás? Yo espero que sí, que tú puedas tomar estas cosas para tu propia vida. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar? Señor, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia y tu bondad. Para siempre es tu fidelidad. Señor bendito, en tu palabra nos dices cómo hemos de vivir. En tu palabra tú nos dices, mi Señor, lo que es bueno para nosotros. Y como dice tu palabra, lo que se ha escrito allí fue escrito para nuestra amonestación y nuestra enseñanza. Lo que fue escrito allí en tu palabra fue escrito para nosotros, para que aprendamos, mi Señor. Y Padre Celestial, yo te quiero pedir, Padre Celestial, que a mis hermanos y a mí nos des la fortaleza necesaria para la vida. La fuerza para la vida, que nos des una perspectiva adecuada de lo que es la vida, una prioridad adecuada de lo que realmente es importante, que Señor nos des de tu poder, Padre Celestial, y da un propósito para vivir. Señor, estas cosas a mis hermanos y a mí también. No permitas, Padre, que nos enfoquemos solo en los problemas,
permítenos enfocarnos en otras cosas que son mejores y que pueden darnos fortaleza, Padre Celestial, a la hora de vivir. Señor, te pedimos tu ayuda. Te pido tu ayuda para cada uno de mis hermanos, para esta tu iglesia. Te pido tu ayuda, mi Señor. Da la fuerza para vivir, la fortaleza para vivir. Permite, Padre Celestial, que mis hermanos y yo también podamos completar esta frase: para mí el vivir es Cristo, y siempre podamos tenerlo presente. Que podamos tener, Padre Celestial, presente que el vivir en Cristo es lo mejor, y que esa sea nuestra fortaleza y fuente de poder para nuestras vidas. Te pido por tu iglesia, te pido por cada uno de mis hermanos. Si alguno está pasando por una circunstancia difícil, ayúdale, mi Señor. Dale la fuerza necesaria para que pueda resistir, para que pueda prevalecer. Dale el poder necesario en toda clase de circunstancias. Señor, extiende tu mano bondadosa y generosa. Toma los corazones de mis hermanos, tómanos a cada uno, Padre bendito. Concédenos tu gracia y tu presencia. Sé con cada uno, mi Señor. Gracias. Alabado seas. A ti la honra y la gloria y todo el honor y todo el poder. Gracias, Señor. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. El Señor les guarde. El Señor les acompañe, mis hermanos. Vamos a dar un abrazo. Que tienen atrás o adelante, mis hermanos, abrácenlo. Se vayan sin que se den un abrazo, mis hermanos, ¿verdad? Dense un abrazo en el Señor. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor les esté bendiciendo, mis hermanos.